Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que vean esto. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar el proceso del estilo creador. Nuestro equipo está conformado por Brenda Berenice Gutiérrez Mora, Natalie Puente Flores y Valeria Alcalá Canales. El estilo dentro de la literatura. El estilo en la literatura se puede definir como la forma en que se expresa un escritor de manera individual, y también tomando en cuenta la época y o la escuela literaria a la que pertenece dicho autor. Dentro de una obra, la estilística es quien define y separa las características que hacen única la obra, y también quien le da identidad al autor. Esta también va en busca de la comprensión de dichas características para ver su desarrollo y relación con el escritor y el lector. Lo más importante también es que, a diferencia de otros tipos de estilo, dentro de la literatura, el estilo se define exclusivamente por medio del lenguaje. Características del estilo literario. Un estilo literario puede ser reconocido por hacer uso de los siguientes conceptos. Los recursos retóricos, que son las alegorías, metáforas, ironías, etc. También porque utiliza elementos de la historia para representar otras cosas, mejor conocido como los simbolismos. Usa la sintaxis, que es el modo en el que se expresa un discurso. Es la forma en la que está ordenado un escrito para plasmar una idea. Puntuación. De un modo estético, la manera en la que se usa la puntuación es un factor que define al autor. Vocabulario. En donde el léxico que se emplea en la obra refleja sobre la personalidad del autor o sobre su contexto social. Ritmo fonético. Aquí se nos muestra que la sintaxis oral es diferente en cada individuo. No todos poseerán el mismo tono al momento de leer una obra. Ritmo narrativo. La forma en la que el vocabulario es usado recae en este concepto, y es mediante la mezcla de las palabras y la formación de las oraciones que van conformando el desarrollo de la obra, y dichas oraciones guardan elementos del propio autor. Tipos de estilos para un escritor. Hay varios tipos de estilos dependiendo del lenguaje que se use. Por ejemplo, está el formal. Se hace uso de un léxico especializado en base a un tema preelegido. El poético, cuyo objetivo es despertar emociones mediante el uso de figuras retóricas. El informal, donde se usa un lenguaje cotidiano, directo y común, haciendo uso de palabras incorrectas o vulgares. Está el científico, un lenguaje muy exacto y preciso, con el uso casi nulo de adjetivos y pocos verbos. Y por último, el descriptivo, que es usado principalmente para despertar la imaginación del lector. El proceso de creación de un estilo. El estilo con el que es reconocido un autor, en la mayoría de las veces, es un reflejo de la personalidad de éste. Es algo propio que el mismo escritor va construyendo y es algo por lo que poco a poco se le va reconociendo. Cuando alguien quiere comenzar a definir su propio estilo literario, lo primero que se le recomienda es imitar los estilos de los grandes autores como Shakespeare o Borges. Esto no es una incitación al plagio, es una invitación a la expansión de conocimientos para crear un estilo nuevo. Pongamos el ejemplo y comparemos la escritura con la cocina. Para cocinar hay que seguir una receta, seguir los pasos al pie de la letra y con el paso del tiempo ir agregando algunos ingredientes por otros que sean de su agrado o quitando algunos que vea que no hacen falta, y así, poco a poco se va transformando la receta hasta ser un platillo único. Es lo mismo con la escritura. Primero hay que conocer a las autoridades de la escritura para conocer sus estilos e imitarlos un tiempo para luego, poco a poco, ir agregando algunas cosas que van a ir definiendo un estilo único y personal. La cristalización. Dentro de la literatura, la cristalización hace referencia a cuando alguna metáfora o algún otro recurso retórico precisa y determina los sentimientos y emociones que el escritor desea plasmar dentro de un texto. Para la creación del estilo creativo
Este concepto va a ser muy importante, como veremos a continuación. La cristalización funciona con la parte emotiva del escritor. Sin embargo, puede confundirse con el sentido descriptivo, el cual solo consiste en el buen funcionamiento mecánico del lenguaje para detallar objetos, lugares o situaciones. Es fácil caer en las descripciones, mas la cristalización se basa en precisar y determinar los sentimientos que un autor quiere plasmar. El estilo es la forma de lenguaje que emplea cada autor. Se puede encontrar en el uso de recursos retóricos, como la metáfora o algunos otros. También puede encontrarse en el ritmo, la métrica, la emotividad del autor o bien la cristalización. La cristalización es parte importante para la definición de estilo, ya que estaba muy marcada dentro del uso del lenguaje de cada autor, el uso de recursos retóricos que utiliza, así como el buen ritmo y métrica que tiene dentro de sus obras. La unión de la cristalización y el estilo del lenguaje activarán la parte sensorial de la obra, lo que permitirá la correcta comunicación entre autor y lector. Un escritor puede definir parte de su estilo gracias a otros autores. Al enfocar el estudio a un autor en particular, llevará al que busca un estilo a imitar parcialmente la forma del otro. Sin embargo, todo será un intento de imitación de la peculiaridad superficial del autor modelo. Cada autor posee una peculiaridad de estilo. Esta peculiaridad es inimitable. Es aquello que reconoce el autor entre todos los otros. Es la muestra de su propia individualidad, su forma de pensar, de ver y sentir. Al tratar de imitar la peculiaridad de estilo de un autor, nos llevará a ser falsos con nuestros propios sentimientos y pensamientos. Mas hay autores que poseen una peculiaridad que nos pone a salvo al intentar imitarla. Pero todo es cuestión de tener una gran riqueza de percepción, lo que nos hará genios del lenguaje. De no poseer estas cualidades, solo podremos tener una imitación superficial de la peculiaridad que se quiere imitar. Relación lector-escritor. Los pequeños detalles que complementan de forma especial una obra son producto de un momento crucial a la hora de escribir. Bueno, en realidad son una serie de momentos. Por ejemplo, el término controversial de un capítulo quizá fue el resultado de una llamada a comer para el autor, porque resulta que sus padres están de visita por su cumpleaños. Pero en general, cualquier momento especial debe haber hecho vibrar al autor para llegar a causar una revolución en el lector a la hora de entrar a escena. Magia consciente o casual. En repetidas ocasiones, los autores son cuestionados sobre cuáles son sus secretos para el éxito y la buena aceptación del público lector. Y aunque todos responden que no hay secreto, es increíble la inspiración y enseñanza que pueden lograr a partir de situaciones incluso tan comunes que jamás nos permitimos ver. De hecho, el autor puede llegar a transmitir al lector justo lo que buscaba desde que comenzó a escribir el texto. Percepciones sensoriales. Las percepciones sensoriales son impresiones percibidas con los sentidos. En el caso de la relación lector-escritor, es lo que se descubre directamente con las emociones que proyecta una obra, o bueno, lo que provoca en el lector lo plasmado por el autor. El autor, proyectando familiaridad, puede envolverte, descaradamente o sin intención, en una incógnita fascinante. A raíz de un gran almacén de percepciones, surge la relación entre objetos, emociones y las mismas percepciones. Es el momento en que, a causa de la emoción que el autor ha plasmado, se presentan nuevas emociones en cada lector. Particularmente, es bastante confuso que aunque estas emociones sean distintas, se unan y logren proyectar un sentimiento nuevo, que conecte al autor con los lectores. Efectividad con el lector. El autor o escritor
juega contra destino, tiempo, momento, familia, sociedad, sueños, emociones y percepciones. De esto y mucho más depende la efectividad y el éxito del trabajo de este autor con el lector. Es difícil que una de nuestras ideas nos convenza como para presentarla a los demás. Y esto sucede a los autores. Pero es aún más complicado captar la atención de los demás y lograr su aceptación. Es lo que sucede con los lectores. Entonces, los autores presentan sus inseguridades, sus desvelos y todo su trabajo a unos lectores que están buscando encontrarse. El lector busca identificarse, toma una palabra de aquí y una palabra de acá para creer que él es el personaje, para creer que aquella es su situación. Entonces, de cierta forma, el autor logra sus objetivos, porque a raíz de sus emociones le provoca estas emociones a los demás que pueden ser iguales, parecidas o totalmente distintas. Conclusión. Es importante ir en busca de nuestro propio estilo personal y no ir demasiado deprisa al momento de querer consolidarlo. La solidificación de un estilo único es todo un proceso que requiere tiempo, mucha dedicación y vasto conocimiento. También se necesita intentar ser un poco atrevido y jugar con el lenguaje sin ningún temor a plasmar tus emociones o personalidad, pues es aquello lo que lo volverá auténtico y único. Un autor puede definir su propio estilo con base a sus percepciones. Sin embargo, siempre va a aparecer un tinte de estilo de los autores que fueron más relevantes para él. Es importante que se empape un poco del estilo de autores clásicos como Dante, Homero, Milton y Shakespeare, siempre y cuando no descuide su propia peculiaridad de estilo. El escritor proyecta sus emociones por medio del papel y la tinta que le llega al lector. Estas emociones se convierten en nuevas emociones gracias a las percepciones sensoriales, generando así la relación lector-escritor. Esta relación radica en la intención del escritor, la interpretación del lector, la confusión de ambos, así como los secretos y realidad de los dos.